El Perú es considerado como un país de ingreso medio, pero ¿cuánto bienestar ha alcanzado realmente? El Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, de la PUC, el IDAL, junto con Pulso PUC, realizaron una encuesta especializada en bienestar multidimensional. La encuesta se realizó en una muestra de personas mayores de 18 años en zonas urbanas y rurales de 21 regiones del Perú para explorar cómo es ese bienestar que está más allá del ingreso. Esta encuesta recogió información sobre un conjunto de 12 dimensiones. Con esa información, el IDAL elaboró un índice de bienestar multidimensional para el Perú basado en el método de James Foster y Sabine Alkire, e inspirado en el enfoque de desarrollo humano y capacidades del Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Pero sí existen el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Progreso Social y otros. ¿No es más de lo mismo? La diferencia es que el método en el que se basa el índice de bienestar multidimensional permite tener un perfil de bienestar para cada persona. Así podemos saber en cuántas dimensiones a alguien le va bien e identificar si tiene un nivel de bienestar aceptable o no. ¿Pero esos índices no asumen que todas las dimensiones tienen la misma importancia? Además, ¿cuál es un nivel aceptable de bienestar? Para evitarlo, primero, se le pidió a cada persona que valore en escalas de 1 al 12 la importancia que para ellos tenía cada una de las dimensiones de la encuesta. Además, se les preguntó a las personas en qué medida consideraban que eran verdaderamente libres para vivir sus vidas. Con esta información se establecieron los pesos de cada dimensión y se definió que un nivel aceptable de bienestar se da cuando una persona está bien en por lo menos 6 de las 12 dimensiones. Los resultados muestran que aproximadamente 1 de cada 2 peruanos mayores de edad no alcanzan un nivel aceptable de bienestar. Además, se observa que los hombres están en una situación mejor frente a las mujeres y que las poblaciones urbanas están en ventaja con relación a las rurales. Interesante, pero esos resultados ¿no son como meter un montón de cosas distintas en una licuadora? No, de hecho, este índice también permite reconocer cuáles son las carencias que afectan más a las personas que no alcanzan un nivel aceptable de bienestar. Con este estudio, el IDAL apuesta por dar voz a las personas para generar una reflexión compartida acerca del bienestar y sus dimensiones. Conoce más sobre el índice de bienestar multidimensional para el Perú escaneando el siguiente código QR.